Mi nombre es Antonio Vilela, soy de Argentina, llevo unos años aquí en España, dedicándome desde hace muchos años a los temas holísticos espirituales, con un conocimiento muy profundo en el ser, no solamente en el ser biológico, sino en lo que a veces llamamos el ser espiritual, el ser auténtico, lo que verdaderamente somos. Pero voy a comenzar, como siempre, con una pregunta, y me gustaría que levantaran la mano. ¿Quién de vosotros cree que los pensamientos tienen que ver con vuestro destino? La mayoría. Muy bien. Eso es porque tengo que saber, además de leer vuestras biologías, con quién y a quién me estoy dirigiendo. Porque vamos a hablar de cómo generar cambios en nuestra vida, debido a que somos continuamente manipulados y manejados por creencias, y además por una mente y por un inconsciente colectivo, una mente colectiva y un inconsciente colectivo. Creamos nuestra vida en base a un estado totalmente inconsciente, lo cual se evidencia en que lo manifestamos en nuestra identidad biológica, mental, debido a que estamos en un mundo mental. Pero para esto, y para profundizar y para entrar a lo cuántico, primero vamos a conocer un poquito la biología, cómo funcionamos, por qué actuamos como actuamos y por qué vivimos en el mundo que vivimos y por qué estamos como estamos. Siempre digo que lo fundamental, la clave para todo, es conocerse. En la medida en que nosotros no tengamos un autoconocimiento, vamos perdidos. Vamos siendo presa de la manipulación, del control mental, del control biológico, en base a medicación y en base a creencias. ¿Cómo surge todo esto? Nosotros podemos hablar que este cúmulo genético, biológico, está teniendo una incidencia en nosotros como mínimo de 10 generaciones que están afectando a nuestra biología y que no somos conscientes. Normalmente el ser humano tiene 8 personalidades, de las cuales diariamente se están manifestando 3. ¿Cómo comienza? En el vientre materno. El feto se alimenta de la mamá, la sangre de la mamá. La sangre pasa toda la información del estado emocional de la mamá, de la vida que lleva la mamá, de los pensamientos, de los sentimientos, de la relación que lleva con su pareja. Luego nace el niño y sigue en ese entorno, en lo cual aparecen los abuelos, los tíos, los amigos, los familiares. El niño, el bebé, hasta los 7 años graba. No tiene desarrollado el intelecto porque su mente tiene una frecuencia muy lenta, sinusoidal. Directamente graban. No comprenden, graban y graban todo lo que es el entorno. Y a veces, al no tener una preparación en todo esto, estamos transmitiendo continuamente una información equivocada a nuestros hijos. Ellos se han formado en el vientre materno y en el entorno. Luego viene la escuela, los amigos, los padres, que inciden en la enseñanza, no solamente los maestros.
con esa creencia de que en el pasado nos dijeron que era un problema genético. Por eso podríamos hablar de la vieja energía, de la vieja conciencia. El gen de por sí solo no actúa. Es un error creer que las personas tienen una herencia genética y la enfermedad se manifiesta por ese gen. No, es el entorno el que activa el gen. El entorno activa el gen. Estos son los conocimientos de la nueva biología y por ende entraríamos a hablar de la epigenética, sobre la genética. Todas las enfermedades y todo lo que radica y todo lo que maneja la biología es mental. Todo el poder del pensamiento tiene una gran incidencia en la biología. Por ende, si empezamos a ver si estamos influenciados por el entorno, por una serie de creencias que nos han impuesto, que aceptamos todo lo que nos dicen, porque no conocemos otra cosa, no nos preguntamos nada, aceptamos. El ser humano está programado mentalmente, celularmente, biológicamente. Cuando hablamos de la espiritualidad, cuando hablamos de un conocimiento espiritual superior, es estar fuera de todos estos programas. Pero ¿cómo vamos a conocer los programas? ¿Cómo vamos a manejar el subconsciente donde se graba todo? El 95% del ser humano es manejado por el subconsciente. Tenemos un 5% de conciencia, de lo cual ese 95% se expresa continuamente como están ustedes ahora. Es muy fácil leerlos ahora biológicamente, no hace falta las palabras, pues estoy leyendo su biología. Por el subconsciente está manifestando dónde se quedaron, dónde están sus miedos. Todo lo expresa el subconsciente en vuestra biología. La biología es una manifestación del estado de conciencia del ser humano, de lo cual no somos conscientes. ¿Cómo vamos a generar un cambio a nivel mundial si no somos conscientes? El cambio comienza por nosotros, tomando conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? Conociéndonos. ¿Cómo nos conocemos? Mediante un estado de observación, de autoobservación, de conocernos, no solamente biológicamente, que es lo fundamental, sino conocer lo que es la parte sutil, lo que es el ser. El ser, el espíritu, lo cuántico, es lo mismo. Ahora me voy a trasladar un poquito a lo cuántico para seguir ampliando, para que vean la diferencia de lo que radica una programación mental de ese inconsciente colectivo o de esa mente colectiva que está incidiendo en nosotros. ¿Y de qué manera? De los pensamientos. Otra pregunta antes de hablar de lo cuántico. ¿Ustedes creen que vuestros pensamientos son de ustedes? Levanten la mano, por favor, los que creen que los pensamientos que tienen son de ustedes. Interesante que hay gente que no los levante a la mano, algunos por vergüenza, por miedo, por inseguridad, pero la mayoría en general cree, y más de un ego dirá: ¿Cómo mi pensamiento no va a ser mío? Es mío. La mayoría de los pensamientos no son nuestros. Son de esa mente colectiva que yo voy a profundizar, son del inconsciente colectivo. Los pensamientos son como pequeñas burbujas que atraemos de ese inconsciente colectivo en nuestra manera de pensar. Nosotros al pensar, al ser, actuar, emitimos una frecuencia. Esa frecuencia se transforma en una vibración. Esa vibración atrae una serie de circunstancias y situaciones que no somos conscientes.
Generar el cambio, llevar a lo cuántico, es empezar a crear nuestra vida en un estado de conciencia. Voy a dejar otro interrogante. ¿Puede haber existido en algún momento en la humanidad seres humanos sin pensamiento? ¿Es lógico, coherente, natural que el ser humano tenga pensamientos? Volviendo a lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico? A veces cuando decimos física cuántica, qué complicado, qué difícil. Y ahí nos quedamos. Pero hay formas sencillas de explicar lo que es lo cuántico. Lo cuántico está más allá del espacio, del tiempo. Lo cuántico está generando en este momento en vuestra biología 25 millones de células por segundo. Está generando 100.000, está organizando 100.000 cambios químicos en una célula en un segundo, de lo cual no somos conscientes. Lo cuántico en este momento lo está manteniendo con vida, está latiendo en vuestro corazón, están respirando pero en un estado consciente. La biología está funcionando, no estamos conscientes. Lo cuántico en estos momentos está más allá de los planetas, del universo, del Sol, está creando galaxias. Lo cuántico no se ve, no se siente, no se percibe. Traspasa todo, existe. Lo cuántico y el espíritu es lo mismo. Y eso es lo que se refiere a la unidad que nosotros somos. Pero nosotros nos tiene identificado únicamente con la identidad. Ustedes me ven a mí y dicen, ah, es Antonio, ah, es fulano, mengano, sultano, por el nombre. ¿Por qué tiene que envejecer el ser humano? ¿Por qué tiene que vivir como vive? ¿Quién programó o desprogramó la biología humana? ¿Cómo puede ser que en estos momentos existan tantas enfermedades? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta? Los últimos estudios de la NASA dan a entender de que si seguimos en esta situación, a esta humanidad no le quedan más de 30 años de vida. Esto es un caos la vida que estamos llevando. Pero nuestro ego, que a veces hay que saber conocerlo al ego, es como un aliado, porque gracias al ego estamos acá. El ego es el que nos lleva a nosotros a una búsqueda, a una defensa, a un conocimiento. Pero también no nos damos cuenta que el ego ha tomado el poder. ¿Cuál es la manifestación que tiene el ego en su poder? El pensamiento. El pensamiento genera una experiencia. Esa experiencia genera una emoción. Esa emoción genera un sentimiento, de lo cual nosotros no estamos conscientes. Y es la vida que llevamos, programada. ¿Por qué la vida de nosotros es repetitiva? Porque todos los días pensamos lo mismo. Todos los días actuamos de la misma manera, con pensamientos negativos en la mayoría. El ser humano tiene aproximadamente de 60.000, 70.000, y algunos hablan de 90.000 pensamientos diarios, de los cuales la mayoría son negativos. Y no somos conscientes. Todo eso tiene una gran incidencia en esta biología y en los que nosotros estamos identificados. Este cúmulo genético, nosotros podemos ver en la expresión de este cúmulo genético evolutivo. ¿Cuándo se manifiesta la parte paterna? En este estado de autoobservación que yo tengo en mí, puedo identificar mientras hablo por el estado de conciencia que tengo, si está hablando parte de mi padre, que es esta expresión de mi padre, y la parte paterna, y la parte del ser. Estar consciente del ser, sentir el ser, sentir la comunión del ser con la biología. Hace muchos años, estuve con una persona muy especial.
enseñó a comprender que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Si ustedes no han tenido la experiencia consciente de haber salido del cuerpo y estar acá y ver su cuerpo, es muy difícil comprender esto. Es muy difícil comprender todo este tema superior cuando la mayoría de libros que leemos están manipulados, están manejados. Hay una falsa espiritualidad. Hay una espiritualidad en vez de unión, de competencia, de egoísmo. En la familia hay una guerra de egos. En el ser humano vive en una guerra de egos. Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Ese es el falso ego. Ese es el que no nos permite conocernos y llegar a un conocimiento superior. Todo llega en base a frecuencia. Si ustedes cambian la frecuencia, ¿cuál es la mayor evidencia que van a tener? Que vuestro entorno va a cambiar. Si el entorno vuestro no cambia, es debido a que siguen en la misma frecuencia, en la misma sintonía, y por ende van a traer a su vida siempre lo mismo. Es estar en un estado, reitero siempre, de autoobservación, de conocerse. Hay un mito que podríamos hablar de los años 700 antes de Cristo, a mediados. Se hablaba de la edad de oro. Conocemos que luego vino la edad de plata, la edad de bronce, la edad de cobre. Pero en la edad de oro pasó algo. En la edad de oro, el ser humano vivía sin enfermedades, sin envejecimiento, sin trabajo. Estaba en un desarrollo del ego. Vivía en un estado auténtico del ser. La mayoría lo desconoce. La finalidad de todo esto y el trabajo que estamos haciendo es volver a esa época del pre-ego. No se había desarrollado el ego. En esa época era tal el estado de conciencia del ser y la manifestación del ser, que la tierra daba todos los medios para que las personas pudieran vivir. No necesitaban trabajar. Luego, dice este mito, que los seres humanos de aquella época empezaron a sentir una voz en la cabeza. Esa voz creían que era un dios o dioses que le hablaba. Y le decía esa voz: cuidado, aquel no es de esta tribu, aquel es malo, aquel hay que matarlo. Fueron pasando los años y esa voz fue generando un vocabulario, un diálogo. Han pasado miles y miles de años y esa voz, que daría lugar para una conferencia mayor, ¿quién la impuso? Podríamos hablar cómo se impuso y cómo entraron a manipularnos por intermedio de esa voz. Son los pensamientos. Ahí surgieron los pensamientos. Pero como nosotros nos tienen manipulado en un control de la vida de creencias, nos olvidamos de muchas cosas. No tenemos tiempo a veces de estudiar y trabajar en nosotros. Y van pasando generaciones y generaciones y generaciones y esto no cambia. Debemos conocernos, debemos trabajar en nosotros, debemos identificar el ego, no rechazarlo, comprenderlo. No puede ser que cuando hablamos de espiritualidad, en estos momentos y en varios años que vengo viendo aquí y en varias partes del mundo que
rivalidad, hay envidia, hay celos, no hay unión. Los grupos espirituales deberían estar unidos, los seres humanos deberían estar unidos. Es bueno ver gente que tiene interés en cambiar, en deseo de cambio. Nosotros cuando vemos a los seres humanos, vemos mucho sufrimiento, mucho dolor, pero no solamente de la vida, la experiencia que tienen ahora, sino de lo que hay grabado en vuestra biología. Deben observarse, conocerse, deben generar cambios. Cada cambio que nosotros generamos genera una vibración. Cada cambio, cada toma de conciencia va a ese inconsciente colectivo, va a esa mente. Y en base a eso nosotros vamos a atraer, en base al grado de frecuencia. Pero si volvemos a lo cuántico me permite crear en un estado de conciencia. Normalmente creamos en este estado de conciencia. Entonces yo lo invito a elegir, a que decidan, a que sean ustedes, a que comiencen a darse cuenta. Es triste ver cómo viven los seres humanos. Cómo eligen vivir y cómo aceptan la vida. Es triste ver en el ser humano la vejez. Es triste verlo. Y esto que digo lo van a corroborar en algún momento de vuestras vidas cuando dejen la biología. Se van a dar cuenta de que son seres eternos y que tienen un potencial de los cuales no se les enseña, no se les habla. Dije antes del gen, de la genética, de la epigenética. La epigenética nos permite, es decir, la epigenética está sobre la genética. Las enfermedades se generan por la mente, todo es mental. La epigenética nos da a entender que nosotros tenemos el poder sobre los genes. En la medicina no enseñan a los pacientes, salvo determinados médicos, de que ustedes tienen el potencial y la fuerza de autocurarse. La biología tiene todo, por decirlo para que me entiendan, los programas para autocurarse. Y deben ponerlo en práctica. En la medida en que nosotros le damos poder a un médico, a una pastilla, estamos sacando nuestro poder en un estado inconsciente. Cuando empiecen a creer en ustedes y se conozcan, va a haber una serie de cambios. Es lamentable ver en estos momentos a la humanidad su sistema nervioso. El sistema nervioso de la humanidad está destrozado. Y lamentablemente vemos gente joven que tiene el sistema nervioso alterado. No hay un equilibrio, no hay un estado de armonía, no hay un estado de bienestar, porque estamos generando ese entorno día a día destructivo. Y primero con nosotros mismos. Reitero, ¿por qué? Por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser. ¿Me comprenden? Si surge alguna pregunta mientras hablo, porque a veces se olvidan, pueden hacerlo. Porque lo importante es vuestras preguntas, vuestras inquietudes, lo que ustedes deseen saber. Para mí es muy importante aclararlo. Háganlo, por favor, porque esto, a veces las preguntas que guardamos. Yo he estado mucho tiempo sentado ahí de espectador, muchos años, y a veces no me animaba a preguntar y cometí un error.
Debemos ser nosotros y dejarnos. Y vamos a ver cuánto un programa, cuánto una manipulación nos maneja, cuántas creencias tenemos impuestas del pasado que nos maneja. Pero es muy fácil a veces cuando tenemos la creencia que el ego diga, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y somos nosotros en un estado de dormidez. Si bien es cierto que la humanidad ha generado un gran cambio y está despertando, hay un falso despertar. Hay un despertar del ego aparente. El despertar es una toma de conciencia, de autoconocimiento, de conocernos y de conocer y poder comprender al prójimo. Como primera medida, le acercas el micrófono, por favor. Me gustaría que escucharan toda la pregunta. Buenas tardes. Quería preguntarle qué hacemos nosotros mismos con lo que traemos, tanto heredado por parte de padre como por parte de madre, ya que somos inconscientes, según tú sí lo manifestamos. Pero ¿en qué medida es una manera de aceptarlos? Bien. Gracias. Bien. Nosotros, como primera medida, tenemos que conocernos y identificar de una manera consciente y no del ego que nos puede hacer trampa y creer. A veces necesitamos ir a una persona que pueda leer la biología y nos pueda hacer ver cuándo se manifiesta. Debemos conocer la biología humana, en que el ser humano tiene 8 personalidades, de lo cual diariamente se manifiestan 3 que van cambiando. Se manifiesta el ego, se manifiesta la mente, se manifiestan las creencias, se manifiestan los miedos, la ansiedad, la angustia, el sistema nervioso. Todo eso es una manifestación continua, que si no leemos el subconsciente de la persona, no podemos identificar si es la parte materna o paterna. Si nosotros comenzamos por conocer todo esto, vamos a identificar. Una vez que identificamos que el problema, entre comillas, tenemos, que viene de la parte materna, identificarlo, comprenderlo, y en la medida que nosotros empezamos a comprender, vienen las soluciones. Se generan una serie de cambios en nosotros, físicamente, biológicamente. Hace un rato dije de que una célula, en un segundo, está generando 100.000 reacciones químicas. Todos nuestros estados emocionales van generando un cambio en la biología. El estado de conciencia genera un cambio. El detectar es aceptar de que yo no puedo en esta tercera dimensión generar en un estado inconsciente un cambio de conciencia en mi biología, más aún si interviene el ego y me siento incómodo. Debo comprender lo que heredo, conocerlo, tomar conciencia, aceptarlo a un nivel superior y generar el cambio. Y además saber de que ese estado de inconsciencia hace que tenga determinadas experiencias. En la medida que yo tome conciencia, voy a tener un tipo de experiencia totalmente diferente. Yo siempre digo que en la medida que llegamos a un grado de autoobservación, de conciencia, el entorno cambia, pero siempre va a cambiar para bien. Siempre va a cambiar para bien en la medida que tomen conciencia. En la medida en que se queden en los programas que tienen grabados en el subconsciente, de lo cual no son conscientes, porque si el 95% somos manejados por el subconsciente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sería conveniente también en otra charla darles a entender, porque es un tema largo, cómo trabajar con el subconsciente
para generar los cambios y cómo llegar en un determinado momento de conciencia, de revertir. El subconsciente graba, en estos momentos vuestro subconsciente, el de un niño, de un adulto, graba no solamente la voz, graba todo. Es como la glándula pineal, la gran incidencia que tiene en la biología. Pero ¿cómo puede ser que nosotros seamos seres humanos totalmente inconscientes de nuestra respiración? Si nosotros tuviésemos un estado automático, el sistema nervioso automático, no estamos conscientes de la respiración. Me están escuchando, me están viendo. Nadie está consciente de la respiración. Nadie está consciente de cómo están funcionando los riñones, el hígado, el estómago. Actúa todo automáticamente. Es parte de la creación y parte de una gran manipulación. Si vamos a hablar de conciencia, si vamos a hablar de un ser superior, si vamos a hablar, no debe existir en la biología de la enfermedad, no debe existir la vejez. En la época, en el mito de la Edad Dorada, había, digamos, dos maneras. Se habla de una biología eterna y que se dejaba conciencia, y aquellos que no, dejaban la biología en un estado de equilibrio, de armonía, de tranquilidad, y no en el estado que estamos. Esto es observarnos, reitero, darnos cuenta, pero no juzgar, no señalar. Cuando yo señalo, hay 3 dedos que me están señalando a mí, cuidado. Es muy fácil siempre echar la culpa a otro, que es el ego. Porque yo, porque yo, porque yo. Un ser superior trabaja en el silencio, trabaja en la comprensión. Muchos dirán, yo hago meditación. Yo no aconsejo la meditación. ¿Por qué? Dirán muchos. ¿Cómo? Meditar, meditar. Meditar es mediar con uno mismo. Pero no es estar en este estado o en determinada postura, porque si no tengo un grado de conciencia, la meditación que están haciendo es mental, y la mente colectiva y programada en base a la frecuencia y los pensamientos no le van a permitir el verdadero contacto. ¿Cuál es el primer contacto que nosotros tenemos con un ser humano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el primer contacto que tenemos cuando nos encontramos con un ser humano? Visual. ¿Alguno más? La palabra. Hola, ¿cómo estás? No. El primer contacto es la frecuencia. Pero no nos damos cuenta. A veces decimos, esta persona me cae bien, esta persona no me cae bien, la rechazo. Hay onda, no hay onda. Lo primero es frecuencia, somos energía. El vocabulario es fácil, se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Además, voy a reiterar algo que siempre digo en mis charlas: no crean en mis palabras, compruébenlo, verifiquen, estudien, investiguen. No puedo decir que crean, porque yo también me puedo equivocar. Si bien de lo que hablo, de esta nueva biología, aconsejo que vean vídeos y libros del doctor Bruce Lipton, de Joe Dispenza, de este ser tan especial, y que conocer su vida es muy interesante. Edgar Tolle. Son seres que le van a dar una visión diferente. Pero no tomen todo dentro del punto de vista mental. Estamos en un mundo mental. Todo lo que yo digo, todo lo que leen, siempre aconsejo, déjenlo en la mesa. Obsérvenlo de afuera. Y van a ver qué diferente. La única manera de que nosotros
tomemos conciencia y podamos comprender la situación de tu mamá o de tu papá, en no involucrarme. Pero el ego siempre me hace involucrar. El ego siempre me hace que yo tengo la razón. El estado de conciencia superior nos lleva a observar de afuera y saber por qué estamos en este mundo de tercera dimensión. Existen muchos otros mundos, hay muchos otros planetas con civilizaciones superiores a la nuestra e inferiores a nosotros. Y no solamente fuera del planeta, sino en este planeta. Hay muchos seres que no son de acá y cohabitan con nosotros. Son iguales, pero son muy difíciles de detectarlos si no están en un grado de gran observación y de autoconocimiento y de trabajar en silencio. La comprensión del prójimo, del ser humano. El hecho de leer una biología, de leer a una persona, no es juzgarla, es comprenderla y tratar de ayudarla a que se conozca y no involucrarnos. Si yo me involucro en una situación, estaría actuando como un ser de tercera dimensión. Nosotros dentro de la tercera dimensión tenemos niveles que van del 1 al 10, pero estamos dentro de una tercera dimensión. Hay seres más evolucionados. Pero en la medida que nosotros tomemos conciencia y generemos cambios, como dije anteriormente, es la única manera de que esta unidad empiece a cambiar. Que creo que va a faltar mucho tiempo, a pesar de que están tomando conciencia, pero hay algo que todavía no se dan cuenta. La lectura. Y muchas personas que se dedican a la charla, a dar conferencias, están manipulando, están manejando. Que si nosotros no estamos con un grado de conciencia y con un grado de observación, no lo podemos detectar. En toda esta espiritualidad, entre comillas, hay mucha manipulación, mucha mentira. Hay que tener mucho cuidado. Los seres que están manejando y controlando la humanidad nos llevan 100 años de evolución, de control. Entonces tenemos que estar, de una manera de decir, despiertos, muy atentos, porque es muy difícil con seres que tienen 100 años de evolución a nosotros. Más de uno dirá, eso no existe. ¿Por qué? No quieren que lo sepamos. Y aún, si lo sabemos, no les afecta, porque saben que es muy difícil llegar a ellos. Es muy difícil. Depende de una creencia. Si ustedes creen en su potencial, les puedo garantizar que nada, absolutamente nada puede pasarles. Pero deben creer, confiar en ustedes, sentir ese potencial, sentir ese ser, sentir lo cuántico que dije anteriormente. El espíritu, lo hago acá aparte para que lo vean. Lo cuántico es lo mismo, lo dije recién, está en nosotros. Pero también dije que no se puede ver ni sentir y descubrir en un estado inconsciente. En un estado de conciencia, todos somos una unidad. En la medida que exista un ser humano sufriendo en la tierra, ninguno de nosotros saldremos. Se habla de una ascensión, se habla de un cambio. Normalmente los que ascienden vuelven a trabajar acá a ayudar. Si somos una unidad, lo voy a poner un ejemplo a la biología, como dice el doctor Bruce Lipton. La biología humana está formada por 50 billones, con la B de Barcelona, billones de células.
Y él dice, vamos a hacer de cuenta que son 50 millones de seres humanos que cohabitan en mi biología. Y hay que tratar de que esos 50 millones estén en armonía para que uno tenga salud y esté bien. Lo mismo es la Tierra. No podemos ser en un estado egoísta como actuamos, de que yo estoy bien y el del lado no está bien, y bueno, es su vida, allá él. Así estamos generando esta sociedad, esta civilización, en un estado inconsciente. Por eso dije, crear la vida, las situaciones, las circunstancias, con la mente colectiva, inconsciente, no es lo mismo que crear con la mente cuántica, consciente, que comprende. Quedan 10 minutos y me gustaría preguntas, en lo posible si lo tienen. Y siempre aconsejo que pregunten, que no tengan miedo. Yo no soy más que ustedes. Simplemente estuve muchos años. Yo llevo más de 40 años en todos estos temas. Desde muy joven tuve experiencias en el terreno espiritual. Conocí muchas personas especiales, seres muy especiales, que quizás algún día lo cuente de alguna manera. Aprendí muchas cosas y me equivoqué mucho. Llegó un momento en que desperté. Hace algunos años ya. Y le puedo asegurar que despertar y ver a la humanidad dormida asusta. Asusta. Los invito siempre a que se conozcan y traten. Hay dos formas de despertar. A veces es gradual. Y a veces son situaciones, a veces de crisis muy fuerte, que varios como yo hemos pasado, momentos muy difíciles y que de golpe ves al ser humano dormido. Le puedo asegurar de que el día que despierten y vean a la humanidad dormida, asusta. No me interpreten mal de no comprenderlos, sino ver de que actúan robotizados, manejados. Y de ello también podría hablarles de la famosa inteligencia artificial que está manipulando, manejando a la humanidad. Pero eso sería un tema para una conferencia mayor, hablarles algún día de lo que es la inteligencia artificial que está manejando todo. No obstante, me gustaría, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto responderé. Un poco de miedo. Hola, buenas. Mira, te quería preguntar a ver si es posible que te vengan pensamientos negativos que tú no los identificas contigo y los tienes. Y dices, tío, qué raro, ¿no? Y los desechas, pero te sientas mal y dices, ¿cómo puede ser, no? Que me vengan pensamientos así. Y luego otra cosa, referente a la creación de la realidad propia, que se está hablando ahora bastante con algunos vídeos en YouTube de José Luis Parise, no sé si te suena, y con los Queros, que hablan de que podemos realizar el cambio si llegamos a una cantidad de personas que podemos generar nuestra realidad propia. Pero eso también me imagino que depende de dónde la generemos. Porque lo que tú decías, si la generamos desde el ser espiritual, ya conectado con la divinidad, eso sería interesante. Pero si nos la creamos con los pensamientos del ego, de la colectividad que has dicho, ¿no? De la mente colectiva, pues igual también contribuimos a este cambio.
dije anteriormente, los pensamientos son frecuencias, vibraciones, son como esferitas, que si tenemos 60.000, 70.000, 90.000 diarios, esas esferitas van hacia arriba, van a ese inconsciente colectivo o a esa mente colectiva, como quieran llamarlo. Y ahí queda. Si nosotros estamos en un estado negativo, atraemos eso, y eso se forma y entra en nuestra biología y ahí anida y ahí queda. Ahora, si nosotros estamos en ese estado de observación y dices, esto no es mío, y empiezo a tomar conciencia y lo saco, voy a ver de que empiezo a sentirme bien y empiezo a sentirme aliviado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es estar en el aquí y ahora? En el famoso aquí y ahora que habla Eckhart Tolle. ¿Qué es vivir en el estado presente? El aquí y ahora, el estado presente, es estar en un estado de autoobservación. Cuando tú estás en ese estado de autoobservación, pensando, sintiendo, diciendo, los pensamientos no son míos, los atraigo. ¿Qué estado vibracional tengo? ¿Qué frecuencia estoy atendiendo? Voy identificando, eso automáticamente se tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo afín atrae lo afín. Si nosotros tenemos una vibración elevada, te garantizo, se los firmo, no hay nada bajo que se pueda acercar. No puede. Somos una vibración, un potencial. Tú hablaste de lo divino. Si eso divino está en nosotros y se manifiesta, ¿cómo podemos permitir que lo bajo se acerque? No existe. Únicamente existe en nuestra mente, en nuestra creencia, y lamentablemente le damos poder a esas creencias. A un lado. A un lado. Confía en ti, cree en ti, pero no en una creencia del ego de que eres superior a otro. Somos una unidad, como dije recién, no solamente biológica. Nosotros en este planeta estamos todos unidos. Si hablamos de una unidad, ¿qué nos está diferenciando ahora? La identidad, pero energéticamente somos uno, de lo cual no tenemos conciencia de que en la medida que una persona al lado mío esté mal, yo no voy a estar bien. Pero ese ego que se fue desarrollando en la época de la Edad de Oro, que no existía y que gradualmente fue, y que nos hemos olvidado de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que los libros de espiritualidad que la mayoría le dan para leer, para estudiar y trabajar, están manipulados, están manejados, no les dan una verdadera enseñanza. Hay algo que se llama dermo-óptica. Normalmente esto lo aprendí hace muchísimos años. Yo voy a una librería, toco el libro, siento la vibración que emana del libro y directamente lo dejo o lo tomo. O simplemente abro, veo unas hojas y me doy cuenta si es mentalmente. Es decir, hay mucha información que es mental, que desgasta, satura, cansa. Y eso es lo que nos están dando. Es decir, muchos hablan de que estamos en una granja. La falsa espiritualidad, el New Age, una gran manipulación, una gran mentira, es simplemente trasladarlo de una granja a otra. Cuidado. Eso no es conciencia. ¿Cómo puede ser, como dije antes, que exista? Si estamos hablando de espiritualidad, si estamos hablando de amor humano, que del amor también le podría hablar de que el ser humano no conoce el amor. Pero, ¿cómo puede ser que si hablamos de seres espirituales exista rivalidad en vez de unión? ¿Cómo puede ser? Me quedan unos minutitos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Antonio. Hola. O sea, yo te quería preguntar, o sea, cuando nacemos, antes de nacer, el entorno nos está manipulando, nos está grabando hasta los 7 años, que luego ya no dependemos de ellos. A partir de los 7 años, ¿hay alguna manera de desprogramar toda esta manipulación y toda esta historia? Sí.
Sí. Porque yo entiendo que a los 7 años se nos atrofia, ya se nos cierra todo para ser nosotros. Pero como estamos manipulados, no somos nosotros, somos el entorno en el que hemos nacido. Sí, perfecto, entendido. Normalmente depende mucho de los padres, la preparación de los padres y el estado de saber leer la biología del niño y saber, es más, la educación que se está dando hoy en día. Fíjense, el niño hoy en día prácticamente no juega, lo tienen a la mañana en la escuela, a la tarde en la escuela. Es decir, el niño tiene una edad para el desarrollo, debe jugar. Lo que pasa es que en la educación, en la escuela, ¿quién enseña a ser padres? ¿Por qué los niños van tanto a los abuelos? Porque los abuelos ya pasaron la experiencia de ser papá. Pero, voy a hablar general, hay muchas madres y padres jóvenes que por la edad que tienen se manifiesta el ego. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, y él debe hacer esto. Pero conocemos la biología, leemos la biología, leemos lo que desea, lo que quiere, o le queremos imponer una educación a nuestra manera. Entonces, todo eso tiene una gran incidencia. Si yo aprendo a leer y a comprender y a estar en un nivel superior de observación, voy a poder lograr de que ese niño realmente genere una serie de cambios. Pero depende mucho de los padres. Pero lamentablemente, como dije al principio, si hay tantas generaciones que están incidiendo en nosotros, si hay tanto que está influyendo en nosotros, es difícil en estos momentos de que se generen grandes cambios. No obstante, hay algunas escuelas que ya están haciendo algunos cambios que son favorables, pero todavía para esto falta la toma de la conciencia de los padres. Es fundamental. Si no, venimos repitiendo los mismos patrones. Bueno, yo creo que ya el tiempo está. Les agradezco muy profundamente el estar acá en un día como hoy. Les agradezco